Evangelio de hoy martes 30 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículos 51 al 56. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tornó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. De camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos sitúa en un momento crucial de la vida de Jesús. Su firme decisión de encaminarse a Jerusalén. No se trata de un simple desplazamiento geográfico, sino de un paso decisivo en su misión. Jerusalén es el lugar donde se consumará el misterio de su entrega total por la salvación de la humanidad. Esa determinación revela el rostro de un Mesías que no retrocede ante la cruz, sino que la abraza como expresión suprema del amor del Padre. El texto comienza señalando que se cumplían los días en que iba a ser llevado al cielo, y que Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Estas palabras subrayan que todo lo que sucede no es fruto del azar ni de la fatalidad, sino del plan divino. La misión de Jesús no es interrumpida por la oposición, ni por la hostilidad que encuentra en el camino. Al contrario, cada obstáculo confirma aún más la radicalidad de su entrega. En el trayecto, Jesús envía mensajeros a una aldea samaritana para preparar su llegada. Pero estos no lo reciben. La negativa no es casual. Refleja la histórica enemistad entre judíos y samaritanos, cuyas diferencias religiosas y culturales eran profundas. El rechazo expresa también la resistencia del ser humano ante la novedad del reino. Muchas veces, cuando Dios se acerca a nuestras vidas, lo rechazamos porque rompe nuestras seguridades o cuestiona nuestros intereses. Ante esta hostilidad, los discípulos Santiago y Juan reaccionan con violencia. Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos? Su reacción nos muestra la tentación constante de quienes, creyéndose defensores de Dios, usan la violencia como medio de justicia. Ellos todavía no comprenden la verdadera misión de Cristo. No ha venido a condenar, sino a salvar. Jesús, sin embargo, los reprende. Esa reprensión no es un detalle secundario. Revela el corazón de la buena noticia. El Mesías no permite que su causa se confunda con el odio o la venganza. El reino de Dios no se impone por la fuerza, sino por la ternura y la paciencia del amor. Es un mensaje profundamente contracultural, tanto en aquel tiempo como en el nuestro, donde la violencia suele parecer la vía más rápida para resolver conflictos. El contraste entre la reacción de los discípulos y la respuesta de Jesús nos invita a examinar nuestra propia vida cristiana. ¿Cuántas veces, ante el rechazo o la incomprensión, nos sale la tentación de juzgar, condenar o desear el mal a los demás? Jesús nos enseña que el verdadero discípulo no responde con odio, sino con fidelidad al amor, incluso frente a quienes lo rechazan.
La actitud de los samaritanos. Al negar hospitalidad a Jesús. También nos cuestiona. ¿Cuántas veces nosotros cerramos las puertas a Cristo? Cuando toca nuestra vida. Nos resistimos a su presencia. Cuando nos invita a cambiar actitudes de egoísmo, de indiferencia o de pecado. Esta escena nos pone frente al espejo de nuestra libertad. Podemos acoger o rechazar al Señor que pasa por nuestro camino. Jerusalén aparece como meta, y no cualquier meta. Para Jesús, representa el lugar donde se consuma su entrega redentora. Para el creyente, Jerusalén simboliza la fidelidad al plan de Dios. Incluso cuando implica sufrimiento. Seguir a Cristo es aceptar caminar hacia nuestra propia Jerusalén. Es decir, hacia aquellos momentos en que debemos dar testimonio del amor. Aún en medio de las pruebas. La firmeza de Jesús es un modelo para nosotros. En un mundo que valora la comodidad y huye del sacrificio. El Evangelio nos muestra a un Salvador que, con valentía y confianza en el Padre, no se aparta del camino trazado. Esta convicción debe inspirarnos cuando enfrentamos dificultades. No caminamos solos. Cristo nos precede en el sendero del amor que se entrega hasta el final. El rechazo samaritano y la ira de los discípulos son, en el fondo, dos formas de resistencia al reino. Unos rechazan al Mesías por prejuicios culturales y religiosos. Otros pretenden defenderlo con medios contrarios al Evangelio. Ambos extremos nos enseñan que el camino de Dios no es ni la cerrazón ni la violencia, sino la apertura y la mansedumbre. Jesús corrige a sus discípulos no solo con palabras, sino con el testimonio de su camino. No responde con fuego destructor, sino que sigue adelante. El amor no se detiene frente al rechazo, sino que busca otros caminos para manifestarse. En este detalle hay una enseñanza para nuestras comunidades. Cuando no somos acogidos, no debemos quedarnos en la amargura ni en la revancha, sino continuar sembrando con paciencia. El Evangelio nos invita a renunciar a la lógica de la violencia. Hoy, en un mundo herido por guerras, odios y divisiones, estas palabras son un llamado urgente. Jesús no quiere discípulos que destruyan, sino discípulos que edifiquen. El fuego que debe arder no es el de la venganza, sino el del Espíritu Santo, que purifica y transforma los corazones. Este pasaje también nos confronta con la manera en que interpretamos la fe. Santiago y Juan pensaban que la fidelidad a Dios justificaba destruir a los que no lo recibían. Pero Jesús nos enseña que la fe no es una bandera de intolerancia, sino un camino de misericordia. La misión de la Iglesia no es imponer, sino proponer. No es condenar, sino anunciar con amor. Al mirar este texto, descubrimos que seguir a Cristo implica una conversión profunda en nuestra manera de relacionarnos con el rechazo. El discípulo está llamado a responder con serenidad, confiando en que el reino se abre camino con la fuerza de Dios, y no con nuestras estrategias humanas de poder. Jesús no rehúye el rechazo, pero tampoco lo dramatiza. Simplemente toma otro camino. Esta actitud muestra una libertad interior impresionante. Quien vive enraizado en el amor del Padre no se paraliza por la oposición, sino que continúa fiel a su misión. En tiempos en que muchos cristianos enfrentan incomprensiones, este ejemplo es un estímulo a no desfallecer.
El pasaje pone también en evidencia la impaciencia de los discípulos. Querían una solución inmediata y contundente. Fuego del cielo que eliminara el obstáculo. Jesús, en cambio, nos enseña la paciencia del reino. Dios respeta los tiempos y la libertad de cada persona. No se trata de vencer, sino de convencer con el testimonio del amor. En el fondo, este Evangelio nos muestra que la verdadera victoria de Cristo no se consigue destruyendo a los enemigos, sino amándolos hasta el extremo. Esa es la lógica de la cruz. Vencer el odio con el amor. La violencia con la mansedumbre, la muerte con la vida. La escena tiene también un valor profético para la misión de la Iglesia. Los cristianos no estamos llamados a imponer la fe con la fuerza de la ley o del poder, sino a ofrecerla como un don. La evangelización auténtica no se logra con amenazas, sino con la atracción del testimonio coherente y alegre de quienes viven según el Evangelio. La firmeza de Jesús al encaminarse a Jerusalén nos recuerda que el seguimiento cristiano no es un camino fácil. Requiere decisión, fidelidad y constancia. Muchos se quedan en el camino porque esperan un cristianismo cómodo. Sin embargo, el verdadero discipulado implica cargar la cruz con Cristo. La reacción de Santiago y Juan es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras actitudes. Con frecuencia, en la vida personal, comunitaria o social, deseamos hacer caer fuego sobre quienes piensan distinto o nos hacen daño. Es la tentación del juicio rápido, de la condena inmediata. Pero Jesús nos muestra que su proyecto no se alinea con esa lógica de exclusión. El rechazo de los samaritanos puede entenderse también como un signo de cómo la humanidad rechaza continuamente al Dios que se acerca. Cada vez que elegimos el egoísmo por encima del amor. Cada vez que privilegiamos los prejuicios por encima de la fraternidad. Cerramos la puerta al Cristo que quiere entrar en nuestras vidas. Sin embargo, la paciencia de Jesús es infinita. Él no abandona a los samaritanos, aunque ellos lo rechacen en ese momento. Su misión es universal, y llegará también a Samaria. Como narrará más tarde el libro de los Hechos. Dios nunca cierra definitivamente la puerta. Siempre espera una nueva oportunidad para que el corazón humano se abra a su gracia. El texto nos enseña a perseverar en la misión, aun cuando no veamos frutos inmediatos. En la vida pastoral, en el testimonio familiar o social. Muchas veces experimentamos indiferencia o rechazo. La tentación es abandonar o responder con dureza. Pero el Evangelio nos recuerda que debemos sembrar sin cansarnos, confiando en que la obra es de Dios y dará fruto a su tiempo. La corrección de Jesús a sus discípulos es, en realidad, un acto de misericordia hacia ellos. Les muestra que su celo necesita ser purificado. No basta tener entusiasmo. Hay que dejar que el amor de Dios moldee nuestros impulsos. El verdadero discípulo no actúa guiado por la ira, sino por la sabiduría del Espíritu. También podemos ver en este episodio un llamado a la humildad. Los discípulos creían tener la razón al desear un castigo inmediato para los samaritanos. Pero Jesús les hace ver que, aun con su buena intención, estaban equivocados. Seguir al Maestro implica dejarnos corregir y educar continuamente, porque no siempre entendemos su camino. El hecho de que Jesús se dirija a Jerusalén, a pesar del rechazo, revela que su mirada está puesta en el horizonte de la misión.
no en los obstáculos inmediatos. Esta visión amplia nos falta muchas veces a nosotros, que nos desanimamos por pequeñas dificultades. El Evangelio nos invita a levantar la vista y a mantener la meta clara, vivir y anunciar el amor de Dios. Jerusalén, en este contexto, es símbolo de fidelidad y de plenitud. Jesús no se deja distraer por las ofensas en el camino. Su corazón permanece centrado en cumplir la voluntad del Padre. Este ejemplo nos ayuda a no perder el rumbo en medio de las adversidades diarias. El texto refleja también cómo la comunidad cristiana primitiva entendía el discipulado. No basta con seguir físicamente a Jesús. Hay que aprender a seguirlo en espíritu y en verdad. Santiago y Juan estaban junto al Maestro, pero sus corazones todavía no habían asimilado la lógica del amor. El discipulado es un proceso que exige conversión constante. Esta enseñanza nos ayuda a comprender que la santidad no es un estado de perfección inmediata, sino un camino de aprendizaje. Todos, incluso los discípulos más cercanos, necesitamos ser transformados. La paciencia de Jesús con ellos es un signo de esperanza para nosotros. Aunque tengamos errores, Él no deja de llamarnos y formarnos. Hoy, este pasaje nos desafía a ser comunidades de acogida. En un mundo dividido por prejuicios, discriminaciones y conflictos, el Evangelio nos pide abrir las puertas, no cerrarlas. La Iglesia está llamada a ser casa hospitalaria, donde nadie sea excluido por su origen, cultura o historia. Al mismo tiempo, debemos reconocer que también nosotros podemos ser samaritanos, que rechazan al Señor. Cuando la palabra de Dios nos incomoda, cuando nos pide cambiar lo que no queremos, podemos reaccionar con resistencia. El texto nos invita a revisar qué actitudes de cerrazón tenemos y a dejarnos transformar. El rechazo y la incomprensión no son el final del camino. Jesús muestra que se puede seguir adelante sin resentimiento. Su manera de actuar nos enseña a vivir con libertad interior, sin quedar prisioneros de la opinión o de la aceptación de los demás. En nuestra vida personal, este Evangelio es un llamado a la madurez espiritual. Aprender a responder al mal con el bien, al rechazo con la perseverancia, a la ofensa con la paz. No es fácil, pero es el camino que Cristo recorrió y nos invita a seguir. Cada uno de nosotros está llamado a caminar hacia su propia Jerusalén, con la mirada fija en Cristo. En ese camino encontraremos rechazos y pruebas, pero también la oportunidad de ser testigos del amor que no se rinde. El Evangelio nos invita a confiar, a no responder con violencia, y a seguir siempre adelante en el amor. En este sentido, podemos comprender que la verdadera fortaleza cristiana no se mide por la capacidad de vencer a los enemigos, sino por la fidelidad de amar incluso a los adversarios. Es allí donde la fe se hace más auténtica y el testimonio más creíble. El rechazo que experimenta Jesús es también una invitación a la solidaridad con tantos hombres y mujeres que hoy son marginados, discriminados o rechazados en nuestra sociedad. El discípulo está llamado a ponerse de su lado, a compartir su suerte, como Jesús lo hizo. Finalmente, este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿qué fuego arde en nuestro corazón? ¿El fuego de la venganza, como el que deseaban los discípulos? ¿O el fuego del amor del Espíritu Santo que enciende la esperanza?
El Evangelio nos llama a ser portadores de este último. A iluminar sin destruir, a transformar sin imponer. A amar incluso a quienes no nos entienden. En conclusión, San Lucas nos enseña que seguir a Cristo significa caminar hacia la cruz con decisión. Responder al rechazo con mansedumbre. Dejar que arda en nosotros el fuego del amor y no el del odio. Es un llamado a ser discípulos que, como el Maestro, saben avanzar con esperanza, confiando en que el reino se abre paso por la fuerza imparable de la misericordia. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.